Hola, mi nombre es Tony Hernández Pumarejo y bienvenido a un nuevo episodio del podcast Hablemos Autismo. El podcast que tiene la misión de crear conciencia, aceptación y, más importante, ayudar a las personas, a las familias impactadas por el autismo, especialmente en nuestra comunidad hispana. Y hoy yo tengo el honor y privilegio de entrevistar a una persona, una gran amiga, una luchadora por nuestra comunidad, la cual tiene una historia única y que yo sé que es una historia que usted, especialmente si eres mamá o incluso papá, se va a conectar. Y tengo el privilegio de entrevistar a la señora a Maxi Félix. Ella es dominicana, abogada, ella es mamá de un hijo con autismo. Ella incluso fue reconocida por la cadena Telemundo como mujer imparable recientemente. Y hoy vamos a estar aprendiendo un poco de su historia, la cual es una historia de superación, especialmente como mamá de un ser querido autista. Así que Maxi, gracias por haber venido hoy a mi podcast Hablemos Autismo. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Para mí es un honor estar contigo y con todas las personas que te siguen, que son bastante y te admiran. Y para mí es un honor estar aquí hoy con ustedes. Gracias a ti, es mío para tenerte a ti en mi podcast, es un honor. Mujer imparable, ese premio que recibiste de Telemundo, o sea, es un resumen de lo que ha sido tu vida, tu lucha. Para ti, ¿cómo te defines una mujer imparable? ¿Cómo tú defines eso? Realmente desde niña he sido muy persistente, muy aguerrida, no me doy por vencida tan fácilmente. Creo que nunca me doy por vencida. Creo que cuando me pasa una situación, como que me empodero mucho más, tomo más fuerza y y eso es una mujer imparable, que no le tiene miedo a nada, que continúa. Incluso yo siempre uso el eslogan mujer que emprende sin miedo. Entonces, esa es la idea de una mujer imparable, una mujer que no se cansa a pesar de las adversidades y que lucha a pesar de todo lo malo que se presenta en el momento. Pero siempre he dicho, Dios siempre tiene un propósito con las cosas que hace. Eso es así, y el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Yo recuerdo que como parte de, ¿sabes? Cuando nos conectamos, que nos conocimos por redes sociales, Instagram, que o sea, me contactaste, ¿sabes? Por una situación, una circunstancia muy difícil, la cual vamos a hablar en unos instantes. Pero sí, he visto que es una persona luchadora y persistente ante la adversidad. Y yendo en esa línea, Maxi, hablando un poquito, ¿sabes? De tus raíces dominicanas, ¿cómo y el por qué llegaste a los Estados Unidos? Yo llegué a los Estados Unidos la primera vez, pues fue por paseo, por conocer. Mis padres me regalaron el viaje para acá por ser buena estudiante, por ser buena hija, y así llego a Estados Unidos. Ya después eh, comencé un proceso para chequearme un problema de salud, donde me diagnosticaron un precáncer y de ahí venía constantemente hasta que me enamoré, me casé y comencé a residir aquí en Estados Unidos. Pero fue por esa situación de, comencé como paseo, después fue una situación de salud y después se convirtió en un círculo de amor. Eso es así, como parte de tu historia, tengo entendido que tuviste un interés en lo que son los medios de comunicación, que es una de las cosas que te apasiona. O sea, ¿qué te motivó en entrar en ese campo? Desde niña siempre he sido así. Recuerdo que tengo un tío que me grababa cantando y una de las canciones era Mami pa' acá o Papi pa' acá. Y yo cantaba eso y me grababa, imitaba a Gloria Trevi, me gustaba la música. Entonces, mi papá comenzó a estudiar comunicación, fue una de sus primeras carreras. Parece que fue algo genético, igual tengo una tía en mi ambiente familiar y me ponía frente al espejo con un cepillo o con cualquier, o el control de la televisión, y me ponía a cantar o a presentar.
Entonces fui incursionando en varios medios de comunicación en la República Dominicana, en lo cual ya aproximadamente como a los 14 años logro tener mi primer programa radial que se llamaba Juventud en Acción. Y de ahí comenzó realmente mi fuerte en la comunicación. Ya después de ahí voy a la ciudad, porque eso fue en el pueblo donde crecí, Montecristi, y fui incursionando en otros medios hasta llegar aquí a Nueva York, cuando comienzo a vivir acá en Nueva York. Comienzo a buscar espacios, tanto en programas de radio como en revista, como en República Dominicana participé en los medios, por ejemplo, eh, así reconocidos como Listín Diario, participé en la sección en ese tiempo Generación, la sección Vida, escribiendo, haciendo entrevistas a artistas, y fue una experiencia muy bonita, pero tuve que dejar ese sueño atrás y fui a la universidad incluso, estudiando comunicación social, pero ya después fueron presentándose ciertas cosas que fui abandonando lo que es los medios de comunicación para ya dedicarme al área laboral. Qué interesante. Y como mencionaste, ¿sabes? De ese proceso que enfrentaste en la vida, hubo cambios que tú no esperabas en tu vida. Obviamente vino la llegada de tu niño, pero no solamente vino la llegada de tu niño, sino ocurrió al igual que muchos padres y muchas madres que reciben la primera noticia de que su ser querido, su hijo e hija, es diferente. Reciben esa noticia, yo sé que a ti te pasó que cuando recibiste esa noticia que tu niño fue diagnosticado con autismo. Esta pregunta se la hago a muchos padres, muchas madres. Cuando recibiste esa noticia, ¿cómo tu perspectiva de vida cambió? ¿Cómo te impactó? ¿Cómo reaccionaste? Habla un poco de los retos que enfrentaste en este proceso, sabiendo que tu niño es diferente que otros niños de la. Honestamente, yo no utilizaría la palabra diferente, porque todos somos diferentes, todos no somos iguales, yo no me parezco a ti, yo no me parezco a tu mamá, quizá tenemos algunas características iguales, pero todos somos diferentes. Es algo que debemos de aclarar. Cuando a mí, yo recibo el diagnóstico de mi hijo, fue en plena pandemia. Yo sí conocí a un niño el cual amo, adoro, que tiene la condición. Fue el primer niño que vi, que comencé a estudiar, que comencé a querer, que comencé a aceptar. Ya después de él, se llama Frandiel, es un niño al cual amo y le pido a papá Dios que cada día vaya mejorando la condición. ¿Qué pasa? El problema aquí es que nos falta información de la condición a todos en general, porque no sabemos en qué momento nos puede tocar. Y si tú desconoces algo, es muy chocante. No es lo mismo yo ver a alguien cercano a yo vivirlo día a día. Entonces, como yo no conocía aspectos pequeños, pero no tan profundo como ahora, de la condición, fue algo muy chocante, fue muy doloroso, porque por mi problema de salud a mí me habían dicho que yo no podía tener hijos, y mi hijo es una bendición de Dios. Entonces, al yo recibir que me dicen, Maxi, tú estás embarazada, y llevar un proceso, un embarazo que no fue eh, fenomenal, porque tuve cambios, tuve diabetes gestacional, me sentí bien mal, o sea, y al estar alejada de mi familia fue un poquito más profundo. Pero ya cuando me dice, nace mi hijo, que siento ese cuerpecito encima de mí, o sea, mi vida cambió y le di gracias a Dios desde el primer momento. Cuando me dan el diagnóstico, sí me dolió, sí lloré, sí le reclamé a Dios porque no sabía y le decía, ¿por qué a mí? Sí, fueron un sinnúmero de cosas. Entonces, es, es doloroso. Es doloroso porque tú no conoces tú no conoces todo lo que es el espectro, porque hay cosas, al tú tener desconocimiento de eso,
te va a doler, te vas a sentir mal. Pero mi mayor consejo es a los padres que lean, que investiguen, que no se den por vencido, que busquen segundas opiniones. Esto es, para mí es gratificante, porque tú no te imaginas, Tony, todo lo que yo he aprendido de la condición. Y cada día veo que es algo que Dios mandó con un propósito. Eso y es bien interesante lo que mencionas con propósito, porque estoy yendo en la misma línea que yo digo, todo pasa por un propósito en la vida, aunque sea difícil, ¿sabes? Cuando los padres y madres reciben esa noticia, hay diferentes reacciones, de tristeza, otro de incertidumbre, pero todos tienen en común qué va a ser el futuro de mi ser querido, de mi hijo, de mi hija en esta vida. Y yendo en esa línea, Maxi, habla un poquito de tu hijo, si puedes, no solamente más allá de los retos, porque una de las cosas que yo trato de educar a la gente es que las personas autistas tienen habilidades, no importando qué nivel, qué dificultad, pueden contribuir a la vida. Eso siempre ha sido parte de mi misión. Con tu niño, hablando un poquito de él, ¿sabes? De sus retos, pero también de sus habilidades, qué le gusta hacer, de sus pasatiempos, si es posible. Por ejemplo, Max es un niño cuando se diagnosticó, fue una regresión muy fuerte porque dejó de hablar, dejó de tener contacto visual, caminaba en puntillas, daba muchos giros, o sea, tenía muchas estereotipias. Después que yo hice el abordaje nutricional, mi hijo ha cambiado. O sea, yo no le doy medicamento para nada. Todo es suplementos multivitamínicos. Sí he hecho el abordaje biomédico, la alimentación gluten free, o sea, se dice gluten free porque en el empaque cada día voy aprendiendo, incluso ayer vi de los eh, alimentos procesados, semiprocesados y no procesados, que ahí tú ibas aprendiendo y aprendí muchísimas cosas. Entonces, por eso le invito a las familias a leer bastante, a no detenerse, a investigar, a llamar, a molestar. Yo digo, no importa, escriban a las personas que están en un paso más adelante de ustedes. Yo misma me pongo a disposición. Por ejemplo, Max, al tener todo eso y recuperar hoy en día, a nivel tecnológico, le encanta la tecnología, le encantan las letras. Mi hijo no habla, o sea, yo sé que él puede, porque a veces dice algunas palabras, pero dentro de la condición tiene una retención que yo digo, tienes que romper eso, mi hijo, tienes que hablar, tienes que expresarte, decirme, pero tiene algo que es fenomenal. Él me escribe palabras en creol, yo no sé quién le enseñó eso, honestamente. Él toma las palabras del abecedario y escribe. Por ejemplo, un día, voy a hacer una anécdota, estaba muy saturada, situaciones, y él me está agarrando la mano como que venga a jugar con él. Y yo, no, mi hijo, no, por favor, date tranquilo, mamá está cansada. Aparte de que él tiene desorden para dormir, no me duerme, o sea, como debería. Hay noches y semanas que quizás se me despierta en la madrugada y eso me agota bastante. Al otro día yo tener que hacer y responsabilidades, tanto como madre, como profesional, y eso. Y te cuento que él me escribe en creol un reguero de palabras. Y yo digo, ¿qué será lo que significa esto? Y me entro al traductor y lo escribo y me dice, no, que tiene que cambiar a creol a español. Y cuando lo cambio, decía, mamá, sé gentil. Yo me quedé, ¿en serio? Y después me escribió otras palabras en inglés y yo dije, yo creo en mi hijo desde el primer momento y yo sé que Max tiene un potencial único y de la única forma que usted puede desarrollar ese potencial de su hijo es usted ayudándole.
porque debemos preparar a nuestros hijos para el mañana, para una vida independiente, porque no sabemos si nosotros vamos a continuar, pero nuestros hijos sí pueden continuar. Y yo misma veo el ejemplo en ti, que veo que tienes una vida independiente, eres profesional, vives solo, o sea, ¿por qué no nuestros hijos pequeños pueden lograr lo que tú lograste junto a tus padres? Eso es así, y lo resumiste perfectamente. Esa es la misión. ¿Cómo podemos ayudar a estos seres que vinieron aquí con propósito en darle esas herramientas, esos apoyos para poder cumplir esa calidad de vida y ser independiente? Y tú, Maxi, lo resumiste perfectamente. Hablando de experiencia de las habilidades únicas que tu niño tiene. Y como mencionaste bien, y lo, sigue, lo estás reiterando, la educación es lo más importante. Eso es lo que siempre digo a los padres. La educación, asesorarse bien y ser bien proactivos para que así pueda ayudar. No solamente estás ayudando a tu hijo e hija autista, sino te estás ayudando a ti mismo como ser humano. Porque yo digo, y también que el autismo impacta también a los padres, aunque los padres no tengan un diagnóstico oficial. Hay que ver el autismo más allá de la persona con diagnóstico y cómo podemos ayudar a las familias en este proceso, y es lo más importante. Y como parte de tu historia, yo recuerdo que cuando tú me contactaste, como mencioné al inicio, por redes sociales, me contactaste, ¿sabes? Bajo una situación muy difícil, una situación en la cual tú y tu niño fueron víctimas de un acto de robo, ¿correcto? Sí. Uno o dos sujetos amenazaron a ti y a tu niño. Una situación que, ¿sabes? No me puedo imaginar en ese momento que tú y tu niño estuvieron en esa situación. No sé si es posible, ¿sabes? Quizás para el público, personas que no sepan de lo que te ocurrió. Entonces, eso sí nos puede dar un poco más de detalle. Pero más importante, cómo después de este suceso, ya más de un año después, cómo tu vida y la de tu niño, ¿sabes? Cómo este suceso les impactó y cómo, más importante ello, porque, ¿sabes? Porque no, tú y yo hemos estado en comunicación, les ha ayudado a seguir hacia adelante en la vida. Si puedes, ¿sabes? Si es posible compartir esa experiencia. Es la primera vez que hablo de esto, y lo voy a compartir contigo y todos los televidentes para que vean que no todo es fácil, no es todo bonito, pero no nos podemos rendir. Sí, como tú dices, hace un año fuimos víctimas de un crimen. Nos asaltaron a mano armada, pusieron la pistola a mí en mi barriga y a mi hijo en la cabeza. Dos sujetos, los cuales querían robarme. ¿Qué pasa con esa situación? Fue muy dolorosa, fue llena de incertidumbre porque no sabía qué iba a pasar en ese momento y solamente pensé en mi hijo. Yo no pensé en nada más, nada material, me pidieron, dame esto, yo le entregué todo, yo solamente pensé en mi hijo. Ya después de ahí, no ha sido fácil. Fue un cambio que tuvimos que dar de mudarnos lejos, de retirarnos de nuestro ambiente, de cambiar todo nuestro círculo, porque independientemente hay miedo o hubo miedo en ese momento. Pero vuelvo y reitero, yo he pasado muchísimas cosas y no es por victimizarme, porque nunca me gusta victimizarme, pero soy muy creyente de Dios y conozco a Dios y sé por qué Dios permite y hace las cosas. Y de ese momento he sacado, de ese momento horrible, y discúlpeme porque se me ahogó los ojos, de ese momento horrible he sacado muchísimas cosas buenas. Ha nacido una fuerza en mí muy fuerte por proteger a mi hijo,
por proteger a los niños y personas y familias dentro de la condición. Eh, Nace la Fundación Mamatolita, me graduó de Derecho como abogada en República Dominicana, hago la primera tesis jurídica, le regalo eso a mi país, pero no obstante eso, no me detengo, sigo y sigo y sigo en favor de la comunidad azul, tanto en República Dominicana como donde quiera que esté. Hay personas que me han llamado hasta de Europa. Maxi, ¿qué tú crees que puedo hacer con el abordaje de mi hijo? Maxi, ¿qué tú crees que esta terapia le va bien a mi hijo? ¿Sí o no? Y yo siempre, y de aquí mismo, de Nueva York, el sistema es diferente en cada estado, hay programas diferentes, pero los hay. Familia, sé que hay momentos muy difíciles, esto es una montaña rusa, hay cosas donde bajamos y sentimos que nos estrellamos, pero asimismo desde que tú ves que tantos meses de terapia, tantos meses de levantarte, por ejemplo, mi hijo no come nada procesado de la calle, todos los días tengo que levantarme, hacerle su desayuno, hacerle su comida. Si salimos a la calle a pasear, tengo que llevar mi loncherita con todo porque no le puedo dar nada. Y dirá, y para mí, y a otros les daría más fácil, déjame comprar valga la redundancia de un McDonald's o dando la promoción, pero no, porque tengo que preparar a mi hijo para mañana. A los abuelos, a los tíos, apoyan a las familias que están en el proceso, que quizá hoy va a ser fuerte, pero no sabemos qué va a pasar mañana. Lo importante es hacerlo bien para que el resultado sea bien, porque si no lo hacemos bien, no vamos a tener un buen resultado. Y como les digo, soy madre soltera, que es un poco más difícil. Mi familia no vive aquí, que es más difícil. Y aún así, no he desamparado a mi hijo, no lo voy a hacer. Y a todas las madres, padres que necesiten el apoyo y el soporte, estoy a sus órdenes. No te rindas. Si te dicen, por ejemplo, cuando estés en la reunión de la IP, no te rindas. Si tú sabes que tu hijo necesita más tiempo de terapias, por ejemplo, del habla en la semana, no. Si te dicen dos, no. Y sigue, quizá va a durar años porque yo he pasado por ese proceso. Yo tuve que buscar hasta apoyo legal para llegar a un acuerdo con el distrito escolar de mi hijo. Y de ese apoyo legal, hoy en día logramos que a mi hijo se le hagan evaluaciones independientes, no del distrito, las cuales el distrito tiene que pagarlo. Que mi hijo vaya a una escuela mejor. Mucha gente está en contra de las terapias de ABA, ABA. Para mí son las terapias, o sea, es la terapia de análisis del comportamiento aplicado, que son repeticiones, repeticiones. Cuando tu hijo tú le dices 500 veces, mamá, 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 va a llegar un momento que te va a decir mamá. Entonces, esto es constante. Entonces, esas terapias son importantes en la vida de un niño con la condición. Alimentación. Vamos a alimentarnos de cosas naturales. Cuando hablamos de cosas naturales, nuestros abuelos sembraban en el patio la yuca, la batata, los plátanos y no pasaba nada de esto. Entonces, vamos a alimentarnos de esa forma más natural. Tanto aquí se hace el abordaje para mi hijo, pero yo también me alimento así, porque no voy a cocinar dos comidas y como lo mismo que mi hijo come. Llega un momento que sí, que digo, quiero comer en un restaurante, voy y como.
pero un día de cada año. Entonces, es importante eso, que a nivel de terapeuta, si tú ves que no te convence la terapia, el terapeuta que va a tu casa o al centro que tú lo llevas, si tu instinto de padre te dice, esta no va a funcionar, cámbialo, no te quedes ahí, Exacto. cámbialo, que quizás tú vas a estar rotando y dirás, cónchale, discúlpeme la palabra, pero nosotros decimos así, eh, voy a durar, he visto 10 terapeutas y ninguno funciona. Quizá el número 11 es el que te va a funcionar a ti y es el que va a sacar provecho. Entonces, no te rindas. Si te dicen, yo quiero hablar con el superintendente del distrito, busca al superintendente, tócale la puerta. Si estás en intervención temprana, busca la regional, tócale la puerta y dile, estas son las habilidades de mi hijo, estos son los retrasos de mi hijo. Yo, yo no, o sea, mi hijo necesita o mi hija necesita tal cosa. Y este es el momento de yo poder ayudarlo que está pequeño. Exacto. Y tú y tu historia, te agradezco mucho que lo hayas compartido con nosotros, de unas circunstancias difíciles, cómo tú te has propuesto en salir hacia adelante, ser perseverante, eh, ser bien proactiva, que es lo más importante en esta aventura, esta historia llamada autismo, porque muchos padres se rinden, ¿no? Así es la realidad, o no están asesorados o asesoradas bien, o no hacen lo que tienen que hacer, ¿me entiendes? Para poder ayudar a su hijo e hija autista. ¿Sabes? Y esto es una historia que debe servir para todos, especialmente a nuestros padres y madres en nuestra comunidad, de que no importando las circunstancias, lo mencionaste, eres mamá soltera, has enfrentado, no tienes tu familia cercano, y a pesar de eso, tú has ido hacia adelante por tu hijo, y no es fácil. Esto es un proceso de día por día, pero lo has hecho y gracias a Dios está haciendo. Así que eres un ejemplo de gran superación y de perseverancia. Y eso es lo que necesitamos más en esta comunidad. No, y gracias de verdad, Tony. Y como tú lo has dicho, no es fácil porque no lo voy a pintar bonito, eh, porque cuando uno desconoce, todos los días se está aprendiendo acá. Te digo que anoche yo me acosté súper tarde viendo unos videos de una madre, ella vive en Panamá, Miriam, y la sigo constantemente y veo cómo su hija ha mejorado y lleva una vida normal, o sea, dentro de la condición. Es una niña que baila, que hace TikTok, o sea, que se expresa y todo eso. Entonces, ver esos avances, uno debe tomar de cada una un poquito, entonces implementarlo en casa. Y yo veía esos videos, yo decía, con respecto a la alimentación, yo, ay, Dios mío, yo compré ese producto y tiene tanto ingrediente. Wow, no, ya no lo voy a comprar. Exacto. Y así, uno va aprendiendo cada día más. Por ejemplo, tal terapia, hay muchos padres que no están de acuerdo, como dije, de la terapia de ABA, pero para mí me funciona, a mí me ha resultado y yo la recomiendo a todas las madres y padres que están a mi alrededor de trabajar con las terapias. Eh, en el aspecto de no dormir, que es parte de la condición, hay cambios. Igual tenemos cambios los neurotípicos. Los neurotípicos, hay días por ciertas circunstancias de nivel de estrés o de preocupación, a veces no podemos dormir. Y es igual, o sea, como dijimos al principio, todos somos diferentes. Y siempre he dicho, como lo dije al principio, Dios tiene un propósito en cada cosa que permite en la vida de nosotros. No perder la fe, no perder la fe.
Nunca se puede perder. Nunca se debe perder la fe, todo lo contrario, en cada cosa que tú hagas, eh, poner a Dios primero. Yo empecé con mi hijo, por ejemplo, dándole el jugo de repollo en la mañana en ayuna. Lo vi en internet y como es algo natural, lo estoy haciendo. A él no le gustaba, pero ya yo encontré la manera de cómo dárselo. Le pongo YouTube, él se desconecta y se concentra en eso y se lo doy. Y lo digo en el nombre de Papá Dios va a mejorar esta condición. Y es bien importante, Maxi, ¿no? Eso es, o sea, todo, hay que tener la confianza en Dios y, ¿sabes? Que pueda seguir con el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Como mencionaste bien, todos nosotros somos diferentes, y es lo más importante en este proceso. Y en esa línea, ¿sabes? De tu historia, vamos, si se puede hablar un poquito de la, ¿sabes? Tú hiciste la primera tesis sobre el autismo en, ¿sabes? En la República Dominicana. Si nos puede hablar brevemente de esa tesis, cómo se llama la tesis y cuál es el objetivo, qué pudiste descubrir en tus investigaciones, si puedes compartir con tu público. Cuando yo recibí el primer diagnóstico de mi hijo, yo me fui a República Dominicana, a mi país, que me vio nacer, a buscar una segunda opinión. En esa segunda opinión veo la desprotección de los derechos fundamentales de las personas con la condición. En ese momento, yo duré 3 meses entre terapias, análisis, estudios médicos y así sucesivamente. Y yo gasté un dineral. Y yo dije, pero si eso soy yo que tengo el dinero, ¿qué será las personas que no tienen el dinero para darle lo que su hijo necesita o su hija? Entonces comencé a estudiar y a leer en otros países que sí existían leyes en protección de las personas con la condición. Y comienzo mi proceso de reinscripción en plena pandemia a estudiar nuevamente y me inscribo en la carrera de Derecho. Pero mi propósito fue para elaborar una ley. Pero la universidad me dice, no, tú tienes que hacer una tesis. Y yo, ok. Me dijeron, no, que el autismo es un tema social. Digo yo, no es un tema social. Porque en otros países sí existen leyes. Por ejemplo, nosotros en Estados Unidos está la ley IDEA que nos protege. Entonces comencé, investiga, y me doy cuenta de toda la desprotección que en República Dominicana estamos en pañales. Y elaboro la primera tesis jurídica que se llama Derechos de las personas con la condición del espectro autista, atendiendo la necesidad de igualdad diferenciada. ¿Por qué me refiero igualdad diferenciada? Porque hay una condición. Entonces, tú no puedes tratar a un neurotípico o a alguien que tenga una condición igual, porque las mismas necesidades que yo tengo no las tienes tú. Entonces, por eso hago la primera tesis jurídica, me involucro mucho con la ley que está actualmente, la cual sí podemos mejorarla. Hay muchísimas cosas que mejorar. Estoy proponiendo políticas públicas en favor de las personas con la condición para ser incluida. Ya hay modificaciones en la ley que está en aprobación, que estamos esperando la promulgación de la ley y que no se quede en papel, que sí se le den, o sea, una efectividad material y práctica a las personas con la condición a nivel legal. Eso estamos hablando de protección de los derechos a la salud, a la educación, a un trabajo digno, al deporte, a todos los derechos que tenemos todas las personas, aunque seamos diferentes. Exacto. O sea, que es bien importante, ¿sabes? De estas leyes. Y no solamente que se aprueben las leyes. Una cosa es que se aprueben las leyes y se siga la ley, No, lamentablemente ha ocurrido, y otra cosa es que no solamente se aprueba la ley, sino se respete la ley. Esto está en la acción, tenemos que trabajar
porque el tema del autismo es un tema de sociedad. No es un tema que impacta a solamente una comunidad, no, es un tema que impacta a la sociedad. Es O que sea, en general, si te das cuenta, por ejemplo, hasta un amigo o un conocido tiene a alguien con la condición. Entonces, yo siempre he dicho, no espere que a ti te toque para tú ejercer tu labor. Si estás en el Congreso, si estás en el Estado, en el gobierno, no espere que a ti te toque. Y no obstante eso, no tienes que estar en el gobierno. Si estás afuera, como yo, vamos a hacer labores, vamos a unirnos, porque cuando nos unimos, nuestras voces, o sea, se multiplican, se triplican y así pueden llegar a su destino y lograr lo que queremos. exacto, y tú lo has hecho en la comunidad, has estado bien activa en esta Y no comunidad, me voy y no voy a descansar, no voy a descansar. ¿no? Y con tu historia, ¿sabes? Descansar no existe. No existe. No, no. Eh, y yendo en esa línea, Maxi, si es posible, tengo entendido que tú tienes tu propia, ¿sabes? Tú tienes una fundación que se llama Mamá Tolita. Hablando un poco de esa fundación, dónde viene el nombre y cuál es la misión que tienes con la fundación. La Fundación Mama Tolita nace en honor a mi abuela. Mi abuela fue prácticamente la que me crió, la que me enseñó el amor a Dios, la que me llevaba a la iglesia, la que a pesar de no llegar a un curso muy elevado, se sentaba conmigo a leerme la Biblia y a enseñarme de nuestro creador Dios. Y mi abuela, que en paz descanse, que ya no está, era una mujer muy luchadora. eh, Incluso hoy amanecí con ella en la cabeza porque sé que si estuviera viva en cuerpo y alma aquí con nosotros, eh, aportaría mucho más a esta causa. Y al yo ver a mi abuela que se iba a los campos a llevarle comida a los niños, la cual yo la acompañaba, que predicaba la palabra de Dios, entonces yo siento que soy igual que ella, porque quizás no estoy predicando la palabra de Dios, pero estoy llevando el mensaje de Dios de esta condición. O sea, de que no podemos darnos por vencidos, de que tenemos que amar a nuestros seres queridos independientemente cualquier condición o diferencia que tenga, debemos de amarlo igual y aceptarlo como tal e incluirlo en nuestra sociedad. Entonces, la Fundación Mama Tolita nace en honor a ella y a toda la comunidad azul, pero tiene la finalidad de apoyar a la condición. Entonces, cuando hablamos de apoyar a la condición es en todos los aspectos, en talleres, en capacitación, en apoyo psicológico, en apoyo moral, en apoyo legal, ante todo. Y tenemos muchos planes que vamos a ir compartiendo contigo más adelante eh, a favor de la comunidad azul, tanto en República Dominicana como en todo el mundo, porque no me voy a detener solamente en mi país o en el espacio que estoy ahora. Vamos a seguir avanzando para concientizar a la población de que la condición, si tú aprendes desde el día uno, pero no simplemente entras a Google y busca autismo, no te detengas a esa definición. Sigue buscando, porque si sigue buscando vas a aprender mucho más y tú mismo te vas a aclarar muchísimas ideas erróneas y en el momento de ver quizá a un médico, entre comillas, porque existe muchos que conocen de la condición, pero en realidad no es así. Bonito. No, y como mencionaste bien, que esta misión no se queda en un lugar o en el otro, y que cada uno, ¿sabes? No, quizás no pensamos diferente, ¿sabes? Cada uno tiene, como mencionaste al principio, somos diferentes, nada diferente de pensar, pero que cada uno pueda contribuir a esa misión es lo más importante, porque no, el autismo impacta a todos nosotros,
Aunque usted no tenga quizás un familiar que tenga la condición, pero usted conoce a una amistad, un compañero de trabajo, o alguien de la calle o de la comunidad que tiene a alguien impactado, ¿sabes? Diagnosticado con lo que es el autismo. Así que, de nuevo, la educación, comunidad, mencionaste muy bien la comunidad, es importante. Venir los padres, los adultos autistas, los profesionales, todo el mundo juntos para poder cumplir esa misión. Y poder, de nuevo, es todo calidad de vida, que es lo más importante. De verdad que tu historia, Maxi, ha sido una yo estoy honrado de escuchar a ti y que estés compartiendo esta historia que yo sé que va a ser de gran bendición en nuestra comunidad, especialmente para nuestra familia. Antes de concluir nuestra entrevista, si quieres dar un último mensaje, especialmente a esos padres y a esas madres que estén enfrentando, aunque estén atravesando por lo que tú atravesaste, ¿qué mensaje le querías decir? Como les he dicho, hay momentos difíciles, hay momentos de dolor, hay momentos de tristeza, porque cuando nos dice vas a traer a un niño o una niña al mundo, pensamos que todo va a ser perfecto. Nada en la vida es perfecto. Y sí le puedo decir, y estoy 100% segura, que cuando te dicen tu hijo tiene la condición de autismo, tú dices, wow, Dios mío, ¿por qué me castigas? No, Dios te bendijo, Dios te bendijo, porque Dios no le da algo a alguien que no lo pueda sobrellevar. Y esa fuerza, aunque tú no la creas, tú la tienes de por dentro. Entonces, no te rindas, apoya a tu hijo o hija, apoya a tu familia, lee, estudia, indaga. O sea, llega un momento que tú te haces profesional sin título, pero en la práctica. Entonces, no te rindas a pesar de la adversidad, porque no sabes qué es lo que te depara el destino de mañana o qué te depara Dios. Porque si Dios te dio una persona, me dio un hijo, yo no podía tener hijo, supuestamente los doctores, y me dio un hijo con la condición, y mire dónde yo estoy, a pesar de todo, dónde estoy ahora y dónde voy a seguir, porque no me voy a detener aquí. Entonces, a ti papá, a ti mamá, de verdad que sí, no te rindas. Ayuda a ese niño, ayuda a esa niña, ayuda a ese joven, sea adolescente, sea adulto, porque ellos, aunque sea una mínima cosa, que tú lo ves así, tienen habilidades que solamente necesitan de ti junto a los terapeutas para desarrollar. Vamos a desarrollar esas habilidades, vamos a ser parte de cambiar este mundo y de aceptar que las personas con autismo son seres que Dios ha mandado, ángeles que Dios ha mandado con un propósito de cambiar la sociedad para bien. Así que vamos a unirnos. Estoy a la orden. Maxi Félix. Mi Instagram es Maxi FET, que me pueden seguir por aquí, me pueden hacer las preguntas y incondicionalmente voy a estar ahí para darle cualquier tipo de asesoría y de apoyo. De verdad, no se me rindan. Eso es así, no se pueden rendir, nunca se rindan. Y yo voy a poner la información de tus redes sociales, de Maxi, para así nuestro público que nos está viendo y nos está escuchando te puedan contactar si tienen alguna duda o pregunta, porque no, todo esto es comunidad. Y tu disposición en poder ayudar y hacer la diferencia en nuestra comunidad es algo que es valioso. Y por eso es que tengo el honor y privilegio de tenerte aquí en el episodio de hoy. Así que, Maxi, tu historia es una de superación, de perseverancia, pero más importante, de mucha bendición. Dios tiene un propósito para tu hijo, tiene un propósito para ti, que sé que Dios te está usando para hacer una bendición grande en muchas vidas, especialmente en nuestra comunidad. Siempre a la orden aquí, esta es tu casa, cuando quieras volver a venir, puedes venir. Y gracias a ti por haber compartido tu historia y de verdad muy honrado. De verdad, gracias. Y a los papás que me escriban,
que esas ideas vamos a sumarlas todas y vamos a multiplicar porque es lo que necesita nuestra comunidad. Gracias por la invitación, Tony. Estamos a la orden siempre. Gracias a ti, Maxi.